esta semana es clave para ver qué pasa con el salario mínimo interprofesional y su tributación. Ya saben que no se han puesto de acuerdo los dos socios de gobierno. El Ministerio de Hacienda dice que sí que van a tributar e insiste María Jesús Montero en ello, mientras que la ministra de Trabajo defiende que no tributen quienes opten ahora esa subida de 50 euros en 14 pagas. Virginia. Choque entre los dos partidos de gobierno, entre la postura de los socialistas y la postura de Sumar, y todo ello en la víspera. Mañana será cuando la mesa del Congreso decida si admite a trámite las iniciativas, por una parte de Sumar, por otra del Partido Popular y por otra del PNV, para que ese salario mínimo interprofesional esté exento de tributación. Pero la polémica está servida. Este fin de semana, desde las filas de Sumar, su portavoz, Ernest Urtasun, hablaba de que no es justicia fiscal el que tengan que pagar los perceptores del SMI, mientras las eléctricas, por ejemplo, pues se les quitan los impuestos. Por parte de las filas socialistas era Santos Cerdán, el secretario de organización, el que decía que le cuesta mucho entender que una formación de izquierdas estigmatice el cobro de impuestos. Y los populares estaban de acuerdo con las tesis de Sumar, decían que no estaban a favor de que se tribute por el SMI y que este gobierno ha hecho lo contrario de lo que prometió. Decía que iba a bajar los impuestos y que al final se los ha subido a los que menos tienen. Però el que no acceptarem és que ens diguin que la justícia fiscal i els ingressos fiscals del proper exercici pressupostari passa per gravar el salari mínim mentre les elèctriques no paguen ni un duro. Això no ho acceptarem. Y ahora que se ha abierto este debate de si el salario mínimo tiene que pagar o no pagar IRPF, a mí lo que me sorprende es que haya fuerzas de izquierda que estigmaticen los impuestos. Si analizamos la subida del SMI con las tablas de IRPF, podemos ver que la gran mayoría de los que puedan cobrar el salario mínimo no van a tener que pagar IRPF. Él dijo que le iba a bajar los impuestos a los que menos tienen. Y la respuesta es que ha incrementado en 1.200 millones de euros la tributación de Hacienda, apoyándose en que paguen impuestos aquellos que perciben el salario mínimo interprofesional. Todo vale en este gobierno. Prometer que ibas a cumplir, que ibas a bajar impuestos a los que menos tienen y los subes. Y es que sube ese salario mínimo interprofesional, pero lo que no se ha modificado es la cuantía mínima que estaría exenta de tributación. ¿Y esto qué implica? Pues que muchas de esas personas que van a ver aumentado ese salario mínimo interprofesional van a tener que destinar parte del dinero a tributar en ese IRPF. Les mostramos los casos principales que se dan y la cantidad en este caso que van a tener que tributar. Un asalariado con pareja e hijo menor de 3 años estará exento, no tendrá que tributar, por lo tanto percibirá ese incremento tal cual, esos 50 euros mensuales del salario mínimo interprofesional que se ha incrementado. En el caso de un asalariado con pareja e hijo mayor de 3 años, estas son las cantidades que verá cómo se le quitan en este caso y se destinan a ese IRPF, serían 7 euros al mes y 99 euros al año. Y en el caso donde se ve esa cuantía más incrementada, es decir, tiene que tributar más a ese IRPF, son los asalariados sin hijos, es decir, las personas que estén solteras, donde se estima que sería unos 300 euros al año y 21 euros al mes. Por tanto, no van a ver cómo esa cuantía de incremento del SMI se ve tal cual reflejada, sino que tendrán que tributar parte de ella. Gracias, Nerea. Hablamos con Esther González, profesora de AE Business School. Hola, Esther, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Pues por eso está diciendo entonces desde el Ministerio de Hacienda que no todos aquellos que tengan esa subida, bueno, a todos va a afectar esa subida de los 50 euros en 14 pagas, pero no todos tendrán que tributar. Hablaban de un 20%, también se ha dicho un 5%. Aquí estamos viendo un poco los casos en los que sí tendrán que tributar, que fundamentalmente afectará a las personas que no tengan familia, ¿no? Efectivamente. Bien, lo que ha intentado explicar el Ministerio de Hacienda es efectivamente que, aunque exista la necesidad de declarar, aunque haya una retención, van a ser al final muy poquitos los que realmente van a tener que pagar esos aproximadamente 300 euros que se supone que tendría que pagar de impuestos la persona que ahora reciba el salario mínimo interprofesional. Es verdad que luego ya caso por caso no será tanto. Yo creo que aquí el debate de fondo es que ahora mismo, en relativamente poco tiempo, ha subido bastante el salario mínimo interprofesional, también siguiendo directrices europeas, es decir, que hay iniciativas
que son del Ministerio de Trabajo, pero que también viene impulsado por directivas europeas. Y si vamos, y ahora mismo tenemos 2,5 millones de ciudadanos que están recibiendo salario mínimo interprofesional. Hombre, no sé, pensemos un poco, algo de impuestos convendría pagar. Yo creo que en eso muy poca gente va a decir que no. Ahora bien, la clave es que efectivamente el gravamen que se dijo genérico inicialmente era muy alto, pues saltaron muchas voces diciendo, ojo, que en los escalones más bajos de la tabla precisamente hay una, entre comillas, injusticia, porque al final pagas proporcionalmente más, y esto es lo que ahora están intentando explicar que no es así, es decir, que será bastante menos. Pero la pregunta clave es, creemos que 2,5 millones de personas en este país no deben pagar nada, absolutamente nada de impuestos, no deben declarar. Yo creo que aquí hay una laguna importante y aquí hay una reflexión que es en parte social y en parte estrictamente de Hacienda, ¿no? y de tributación. Y esta es la reflexión de fondo. Claro, y luego todo esto ha comenzado porque ya rozan el umbral a partir del cual se tiene que pagar, como por ejemplo les está ocurriendo a algunos pensionistas, ¿no? Que con ese mismo salario tienen que tributar. Sería hacer una excepción con quienes cobran el salario mínimo o buscar otra fórmula de redistribuir los impuestos, Esther. Hombre, yo creo que lo que están diciendo y lo que estamos comentando con todos los expertos es que a lo mejor tendría que haber un IRPF mínimo, pero que sí que un mínimo de impuestos se pague, porque es que si no, al final entramos en el peligroso sistema de subvenciones. Es verdad que la política hasta ahora ha sido que según subía el salario mínimo interprofesional, se decía, bueno, pues muy bien, hasta ahora es aquí, quedan exentos de pagar impuestos. Y por primera vez se ha dicho, hombre, ya es una cantidad que algún impuesto, esperar una declaración de Hacienda sí sería valioso. Que esto puede ser revisable, que mucha gente dice, bueno, pues a lo mejor revisar el tipo de IRPF a la baja, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que el sistema, al final, si cada vez más gente no percibe, no declara, y esto no está de ninguna manera, está por debajo de la línea del radar de Hacienda y de todo, es muy delicado. Yo creo que algo siempre habría que contribuir, pero siempre también revisar que no sean unas cantidades que no sea al final una cantidad muy alta. Si bien ha explicado bastante bien el Ministerio de Hacienda que al final muy poquita gente va a tener que pagar esos famosos comentados 300 euros, muy poquita gente. Al final son muy pocos los contribuyentes que realmente van a tener que pagar esa cantidad de impuestos que aún así sí percibirán un mayor salario, pero bueno, un poco minorado por la cantidad de impuestos que tendrá que pagar. Pues Esther González, profesora de Business School, muchas gracias por haber arrojado luz sobre este asunto en el que estamos poniendo el foco. Un saludo. Gracias a vosotros. Buenos días. Venga, adelante, Jorge. Me parecen muy interesantes las reflexiones de Esther, de la experta. Yo creo que al Gobierno le ha faltado habilidad política, porque la que ha sido una de sus banderas, uno de sus activos, que es la subida del salario mínimo profesional, yo creo que uno de sus aciertos se ha visto empañada por este debate de dónde iniciar la tributación. Hay que reconocer que el salario mínimo interprofesional ha crecido en España un 60%, algo que afecta a 2 millones de trabajadores que han conseguido incrementar de una manera muy importante sus ingresos. Estamos hablando de pasar de una horquilla de unos 700 euros a acercarse a los 1.200. El tema es dónde hay que situar la carga fiscal justa y razonable a partir de la que hay que tributar. Es un debate muy interesante, pero que creo que el Gobierno debería tenerlo, tendría que haber tenido internamente antes de este bochorno que está protagonizando y que empaña lo que es un éxito. Porque los beneficios del incremento del salario mínimo profesional, yo creo que ya casi nadie los pone en duda. Incluso el Partido Popular ahora parece, no sé si por aprovechar un poco la polémica, pero parece que también está a favor de la subida del salario mínimo profesional, lo cual es bueno y creo que es razonable, porque tiene efectos positivos para avanzar en la lucha contra la desigualdad y tiene un efecto arrastre sobre el resto de remuneraciones de los trabajadores. El salario medio en Aragón, antes de la pandemia hasta el año 2023, ha crecido un 15%. Y esto no son datos estimativos, son datos de la agencia tributaria que nos los ofrece. Evidentemente hay 1000 situaciones
Pero hay una clara incremento salarial gracias a medidas como esta, que hubiera sido de España con la crisis inflacionaria que hemos tenido si no se hubiera incrementado el salario mínimo interprofesional, hubiéramos tenido una verdadera emergencia. La cuestión es eso, que yo creo que el Gobierno no ha sido habilidoso políticamente y este es un debate que hay que tener y hay que reformar ese IRPF, que en los tramos más bajos hace que el tipo marginal sea excesivo. Luego también, si vamos al debate y vamos a lo cierto, es que solo el 20% de quienes cobran el salario mínimo interprofesional parece ser que se verían afectados por esta tributación. Ahí está. Nerea y nos ha explicado la experta. Y estaríamos hablando de cantidades de entre 25 y 30 euros más al mes. Quiero decir que alguien no es más rico ni más pobre por esa cantidad de dinero. Ahora bien, yo creo que el Gobierno creo que debería de haber chutado la pelota hacia adelante y haber mantenido, yo creo que para otro año, lo que es el debate sobre la tributación mínima. Claro, una cosa es la lectura económica y luego la lectura política, que desde luego bien las cosas no se han hecho cuando todavía este fin de semana siguen hablando, echándose unos a otros, ¿no? Claro, pues la culpa de cómo están actuando sin haber hablado, como dice Jorge previamente, e intentar explicar didácticamente si es necesario que algo tengan que tributar quienes cobran salario mínimo, porque a priori es verdad que llama la atención si parte de esa subida se ve perjudicada porque luego tienen que tributar Hacienda. Jesús. Claro, hasta ahora siempre que el Gobierno subía el SMI, subía el umbral de pago de IRPF, ¿no? Y es el por qué ahora no lo hace. Que es algo muy incómodo, queda claro cuando sacan a Santos Cerdán. O sea, Santos Cerdán es el portavoz del PSOE para los marrones, es para Puigdemont, para Junts, es para cuando hay un problema con el PNV muy grave, para relaciones con Bildu. Entonces, que saquen a Santos Cerdán y no saquen a Pilar Alegría, no saquen a María Jesús Montero, no saquen al portavoz del PSOE, no saquen a Óscar López y a Óscar Puente, te quiere decir que no está como el PSOE y que seguramente piensa que está haciendo mal, ¿no? A partir de aquí, yo es que no me creo ese argumento, el del Gobierno de no, lo hacemos por responsabilidad a que la gente tiene que tributar pronto. Eso no, vamos, eso es el argumento que está diciendo el PSOE. Yo honestamente cuentan que va un poco por unos compromisos con Bruselas, ¿no? Que en el decreto hay varios motivos, pero en el decreto ómnibus, entre cosas que cayeron, era un impuesto al diésel, subía y el impuesto al diésel. Entonces aquí hay que cuadrar cuentas, hay unos compromisos con Bruselas para recibir el quinto pago. O sea, que tú crees que con esto recuperan lo que se ha perdido al no meterlo no todo, porque con uno eran 2.000 millones, esto puede ser una cifra algo menor, pero sí es un gesto de cara a Bruselas de que lo que no consigo tributarte una cosa que he comprometido, lo hago por otra parte. Y esto supuestamente sí se va a notar en el posterior pago, el quinto pago que nos toca. Pero claro, a mí creo que falta explicación y creo que ha faltado honestidad por parte del Gobierno. Oiga, mire, si al final lo del diésel, pues cuenta que no ha subido el diésel, cuéntalo. Cuenta que en eso que te pararon había una subida del diésel, que no se había contado, pero es que estaba ahí, con unos ingresos. O cuenta que a la ministra de Trabajo hasta ahora siempre se había pactado que cada vez que subía el SMI se subía el IRPF, y era así, y de repente una vez no, pero no se lo han dicho con claridad. Ha faltado explicación y honestidad con los ciudadanos, yo creo. Bueno, yo creo que hablar entre ellos, quiero decir, ambos ministerios, antes de dar la noticia o hacerlo de otra manera, porque efectivamente lo que se podía considerar una noticia buena para aquellos que cobran ese salario mínimo, pues luego se ha embarrado totalmente. Isabel, ¿querías intervenir? Sí, yo sobre todo en las formas, ¿no? Porque a mí me parece deplorable el espectáculo que dan a la ciudadanía. O sea, se supone que el grupo de ministros es un grupo que trabaja hacia un objetivo común, comandados por un jefe, que es el presidente del Gobierno, ¿no? Y que en las reuniones de los ministros se debaten las cosas. Y parece ser que no debaten. Y esto que hablabas tú, Jorge, de la habilidad política, pues yo creo que cada uno o cada una está pensando en su habilidad política. ¿Cómo me renta esto para mi grupo? Y me parece deplorable. Creo que trabajan poco y que se distraen mucho, porque esto es una distracción enorme. Tendrían que estar trabajando en otra serie de cosas. Todos los ministros, que para eso están, para eso cobran el sueldo, no para estar con estas comidillas que son casi como de colegio, ¿no? Que tú has dicho, que yo me dije, que yo me enteré, que luego me enteré, que no es verdad. Pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué nivel tenemos? Entonces yo creo que se distraen mucho. Creo que la distracción, ya no solamente por las pantallas, ¿no? Sino por el cotilleo, el come-come, el murmuro, o sea, la murmuración y todo esto, creo que las distracciones restan mucho de la capacidad de trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que en el trabajo no hay que distraerse, es una máxima. Y esta gente está completamente distraída todo el día, buscando solamente la rentabilidad política de su grupo.
Y dicho esto, mañana, ¿qué pasará con la mesa del Congreso? Porque aquí recordamos que ha habido iniciativa de Sumar, iniciativa de Podemos, iniciativa del Partido Popular. ¿Cómo va a quedar esto, Pues Jesús? hay una posibilidad que es que la mesa rechace tramitarlas. Puede o bien tramitarlas y en algún momento determinado el Ministerio de Hacienda hacer un informe explicando que tiene un impacto grave en los presupuestos del Estado y que, por tanto, se rechaza su tramitación. Esto ya pasó con unas obras para Aragón, justamente de unos pantanos, que el PP propuso en época de Zapatero y no se llegó nunca a votar porque Hacienda hizo un informe diciendo no, es que esto tendría un impacto grave en los gastos. En este caso la medida tiene un impacto grave en los ingresos. Entonces está el rumor de que quizá en algún momento de la tramitación, antes de que se tenga que votar en el Pleno, se pararía, porque claro, la votación en el Pleno la perdería la parte socialista, ¿no? Porque hay un acuerdo Sumar-PP. Pero hay que esperar a mañana. Y Podemos, o sea, todo un poco sorprendente. El PSOE se ha quedado solo, porque al final claro, es muy incómodo decir a la gente que pague impuestos. Jorge. Sí, como explica Jesús, el apoyo en la Cámara a que no se tribute el salario mínimo está. Ahora bien, el Gobierno tiene ese derecho de veto de alguna manera. Yo creo que necesariamente los dos socios del Gobierno tienen que ponerse de acuerdo para dar una salida a esta polémica. Ahora no tiene pinta, que ¿no? les está lastrando. Y es verdad que, claro, que hay que cuadrar las cuentas y también no nos olvidemos que se ha caído ese impuesto a las energéticas, el récord de beneficios en los últimos años, que el Gobierno no ha conseguido sacar adelante porque las derechas periféricas y el Partido Popular y Vox pues no lo han vetado, no lo han bloqueado.